tenemos algo que es especialmente interesante para mí, porque en España, no sé si ustedes lo saben, tenemos muy próximamente elecciones generales. Elecciones generales se llaman a las elecciones del Congreso de los Diputados y el Senado, que a su vez determinan quién es el Ejecutivo, porque España tiene un régimen parlamentario, no un régimen presidencialista. Es decir, se eligen a un partido y los legisladores, el partido que tiene más legisladores puede nombrar al presidente. Si no tiene mayoría absoluta, tiene que pactar con otros o convencer a los otros de que lo dejen gobernar en minoría para poder nombrar a su presidente. Y entonces, como saben algunos, Yolanda Díaz se ha lanzado a... Bueno, no. A ver, eso os voy a contar ahora. Todo empieza porque estamos en lo que se viene siendo una epopeya preventiva. Vamos a hacer historia, juntos haremos historia. Mira, eso decía López Obrador también, ¿no? Gente que se siente que va a ser la historia. Yolanda Díaz llega al gobierno en España como ministra de Trabajo de la mano de Podemos, porque Podemos encabezaba la coalición de Izquierda Unida y Podemos se llama Unidas Podemos, para las elecciones generales anteriores. Y en las elecciones generales anteriores, después de las elecciones, cuando se forma el nuevo gobierno, se necesita el apoyo de Podemos y se le dan demasiados ministerios para los pocos votos que aportó, pero así es el problema del parlamentarismo. Son los graves problemas del parlamentarismo, es el enorme poder que pueden tener partidos absolutamente residuales y minoritarios. Y Podemos y Izquierda Unida son minoritarios, ¿no? Juntos no tienen más del 20% de los votos, ni comprándolos al mayoreo. Bueno, entonces Yolanda Díaz llega como ministra del Trabajo y resulta que le cae muy bien a Pablo Iglesias, que es el jefe de Podemos, que sigue siendo el jefe de Podemos, aunque formalmente ya no lo es. Y Pablo Iglesias es vicepresidente de gobierno cuando se da cuenta que no sirve para gobernar, que es lo que siempre había querido, y se va, pero deja dicho que la candidata a la presidencia de Podemos va a ser Yolanda Díaz, porque es maravillosa, es extraordinaria. Ella ha tenido una carrera política muy pequeñita, como política, digamos, como ganándose votos y siendo conocida por la ciudadanía. Era una práctica desconocida cuando llega al Ministerio del Trabajo. Y queda nombrada, pues, por el dedo de Dios, por el dedo de Pablo Iglesias, queda nombrada su sucesora. Luego resulta que ella piensa por su parte y entonces a Iglesias ya no le gusta, entra en conflicto con Podemos. El conflicto está ahora para ver si Podemos presenta a su propio candidato a la presidencia y sus propias listas electorales, o bien se alía con un nuevo movimiento que ha creado Yolanda. Es muy importante, que se llama Sumar. Y entonces hoy sale esta noticia. Yolanda Díaz dice que Podemos no tiene excusa para no acudir a su acto porque hay que estar en momentos históricos. Entonces ella dice que lo que va a pasar el próximo domingo pues va a ser histórico. Mire, cuando usted mismo cree que está fundando la historia y haciendo una epopeya preventiva, está en lo épico por si las dudas, a mí me preocupa muchísimo. ¿Qué le voy a decir? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que en realidad está pasando aquí. Sumar, que es este movimiento que creó ella sola. Ella es no es ni siquiera parte de Izquierda Unida, ella está en el Partido Comunista. Ahora actúa como socialdemócrata, pero ella es del Partido Comunista y acaba de publicar un prólogo al Manifiesto Comunista de Marx y Engels, que yo acabo de leer, donde dice que es la mejor forma de analizar la realidad y que es indudable que Marx y Engels tenían razón. O sea que supongo que quiere la dictadura del proletariado, pero no lo dice que quiere otra cosa. Bueno, va a ser finalmente su presentación en sociedad esta organización el próximo domingo en España, y como todos los movimientos sociales, sin movilización social, con el pueblo, pero sin el pueblo. Es producto de la decisión de dos personas, más bien de una, y no de un grupo de ciudadanos de esos que se reúnen para organizar un movimiento social. No. Estos son ciudadanos que sirven para votar, para aplaudir y para decir sí, sí, sí. Es lo mismo, y ya lo comentábamos, perdón, tengo aquí un pellejo que me está matando, lo siento. Esto ya lo había hecho Podemos. Podemos lo iniciaron 5 personas
con un pequeño manifiesto firmado por 30 y le avisaron a la gente: yo voy a ser tu voz, ahora tú hablas por mí, yo soy el representante del pueblo, viva el pueblo, yo soy el pueblo, pueblo, ¿qué quieres que hagamos? Y les propuso unos círculos donde la gente iba a tomar las decisiones y así iba a darle forma a las decisiones, a los proyectos de gobierno de Podemos, todo lo cual fue un embuste. Bueno, pero lo fundamental que logró Podemos es una maravilla extraordinaria, sin precedentes en la historia de la democracia, que es un partido sin militantes. Podemos no tiene militantes, tiene dirigentes y tiene inscritos, personas que se inscriben como en un club para estar en Podemos y eso les da derecho a votar a través del teléfono. Claro, si tú tienes 75 teléfonos registrados porque tú estás a cargo de las elecciones, pues es mucho más fácil que votes 75 veces por el candidato que tú quieres. Y es lo que en varias ocasiones se dijo que hacía Podemos. Desafortunadamente las primarias que hacemos, por ejemplo, en el Partido Socialista, tienes que ir y tienes que mostrar tu credencial, tu carnet del partido. No tu carnet, perdón, tienes que mostrar tu documento de identidad, porque ellos tienen la lista de los que son militantes y no, y votas con un papelito que luego los de todos los candidatos están contando los papelitos para ver quién ganó. Eso hace mucho más difícil un fraude electoral. Y hemos ganado tres elecciones precisamente aquí en Gijón recientemente así. Bueno, pues Podemos no tiene militantes, entonces no tiene que hacer primarias así, ni la gente tiene que ir a votar, sino por su teléfono, manda un SMS y ¡pum! Sumar es Yolanda. Entonces, en vez de 5 personas, ella seguramente se dio cuenta que como empezó Podemos con 5, luego Pablo Iglesias tuvo que purgar a 3 de ellos, que ya no están en... Bueno, 2 están desaparecidos, Luis Alegre y Carolina Vescanza, se los tragó la noche de los tiempos. Íñigo Errejón, que era su delfín y su alumno, pues se hizo su propio partido, que es Más Madrid, y ahora es Más País. Monedero pues, se salió del partido y ya no quiere ninguna posición, ningún puesto ni orgánico en el partido, ni ganar elecciones en nada. Alguna vez creyó que iba a ser alcalde de Madrid. Entonces Monedero ahí sigue en el partido y todo lo decide, lo manda Pablo Iglesias. Bueno, eso era un problema, porque tienes que purgar gente como Stalin. Entonces Yolanda Díaz ha decidido que esto lo hace ella sola, sin que nadie la apoye, y entonces ya no tiene problemas, no tiene que purgar a nadie. Pero ella dice que es un movimiento ciudadano, y esto no va de partidos, no va de siglas, va de pensar un país mejor. Hombre, a diferencia de todos los demás que estamos tratando de hacer un país peor, de presentar un proyecto de país para la próxima década. ¿Va? Pues vale. Desde julio de 2022 ha emprendido lo que se llama, ella llama un proceso de escucha. Este proceso de escucha ha sido una serie de actos por toda España donde ha ido ella y donde habla ella. O sea, se ha estado escuchando hablar para enriquecer sus ideas. También escucha a las personas que están de acuerdo con ella y que organizan estos actos. Entonces ellos siempre tienen un orador que dice que Yolanda tiene razón, Yolanda los escucha y entonces dice, yo tengo razón. Es un procedimiento político extraordinario para enterarte de lo que dice la gente que piensa como tú. Han tenido un montón de coordinadores, creo que son 29 o 39 áreas, que supuestamente han hablado con varios sectores de la sociedad española. No sé con quién se han reunido, porque por un lado no lo dicen y por otro lado la gente a la que yo conozco en distintas áreas, pues no los han llamado. Y entonces el anuncio es que este domingo 2 de abril, Yolanda Díaz comunicará su decisión sobre si se presenta o no como candidata a las próximas elecciones generales bajo la marca Sumar. ¡Ay, qué emocionante! ¡Qué incertidumbre! ¿Dirá que sí? ¿Dirá que no? ¿Aceptará la candidatura que ella misma se ha ofrecido? ¿O dirá, Yolanda, te agradezco muchísimo, pero preferiría un candidato elegido por la gente? ¿Qué hará? ¿Qué hará Yolanda? ¿Qué hará? Bueno, mientras se resuelve este tremendo dilema, esta incertidumbre atroz, para el resto de los candidatos de Sumar, porque hay que presentar listas electorales en todas las comunidades, en todos los distritos electorales, hay que presentar listas generales, pues para todos los demás candidatos, eso sí, Sumar va a hacer primarias. Para el cabeza de lista, que es Yolanda, no, porque ella ya hizo sus primarias y decidió por votación unánime que ella iba a ser la candidata de Sumar. Así que así tenemos la reorganización de lo que llaman la izquierda del PSOE, con gente que se autoproclama
que hace un movimiento social ella sola, que se propone ser candidata y luego se lo piensa durante un año, y donde finalmente pues, va a ser lo mismo de siempre. Todo es contra el PSOE y luego lo demás pues ya lo decidirán repartiéndose las sobras. Lo que más me entristece, y ya dejando de lado mi pequeña sátira, mucha gente le va a creer, como mucha gente creyó en Podemos. Y tienen razón al decir que el PSOE es un partido imperfecto, lo hemos hablado aquí, el PSOE es un partido que tiene muchos problemas, como toda organización humana, pero es el que ha hecho las cosas, es el que en realidad ha hecho las cosas. Cuando me dicen, es que Podemos es el gran defensor de la sanidad pública, ya, pero la sanidad pública la hizo el Partido Socialista. El gran defensor de la igualdad, pues sí, pues las leyes de igualdad las hizo el Partido Socialista. Y hay que mejorar las cosas, y yo creo que la mejor forma de mejorar las cosas es militar dentro del Partido Socialista, pero ¿quién soy yo para decirlo? Porque además está mal que lo diga yo, que soy militante del Partido Socialista. Pero al fin, es todos contra nosotros. Siempre va a dedicar más tiempo a hablar en contra del Partido Socialista Pablo Iglesias que a hablar en contra de la derecha, a hablar en contra del PP, a hablar en contra de Vox, a hablar en contra de Ciudadanos. Siempre va a tratar de tener más aliados para dañar al Partido Socialista, porque siempre ha dicho que lo odia. Y así es como se tiene que vivir en España, y así es como a veces se tiene que gobernar en España. Y sin embargo, la verdad, prefiero tener que lidiar con Yolanda Díaz que lidiar con Pablo Iglesias. Y finalmente es lo que muy probablemente va a ocurrir. Podemos no tiene fuerza, es un partido que va hacia la residualidad y hacia la inexistencia a velocidades absolutamente ultralumínicas. Y esto le da nuevas esperanzas a gente cuyas esperanzas han sido pateadas en muchas ocasiones de tener todo lo que querían y todo lo que no les da el Partido Socialista porque no puede. Pero creen que al llegar al poder las condiciones cambiarán mágicamente. Y creen que realmente van a conseguir un cambio profundo, y lo que más me entristece es que se van a dar otro chasco y al final tendremos un gobierno, si no del Partido Popular y de Vox, sí un gobierno del Partido Socialista con algunas personas de Sumar ahí metidas. Espero que no las lacras de Podemos que actualmente tenemos, que han servido para crear problemas o para no hacer absolutamente nada, como el ministro de Consumo, Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida, que no sé qué ha estado haciendo allí. En fin, esa es la historia, y probablemente como la mayor parte de esto es opinión mía, probablemente no tengo razón, pero lo admito.